y preparar su corazón. Olvídese de cualquier cosa que no sea Dios, que no sea su palabra, que no sea que Él nos hable. Y para los que toman nota, quiero darle el título de la enseñanza de hoy. El título de la enseñanza de hoy es ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? Si quiere lo pone como una pregunta. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Ok, 5, 6 por ahí. Bueno, ok, entonces ponga mucha atención. Vaya conmigo a Mateo 18. Vamos a leer en Mateo 18, del 1 al 6. Ok. Mateo 18, del 1 al 6. Hoy vamos a hablar de cómo entrar en el reino de los cielos. Dice Mateo 18, versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Vamos a leer el 6 porque es importante. Dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Esa palabra es importante. Dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Amén. Qué tremendo esa advertencia, porque nosotros los que enseñamos, y dicho sea de paso, si alguno me está viendo por la internet y es maestro, es líder, es pastor o cualquiera que sea su oficio, que enseñe a otros. Cuando aquí habla de pequeños, obviamente en el contexto son niños, pero también hoy vamos a ver que nosotros podríamos ser también parte de esos niños. Dice que creen en mí, aquellos que creemos en Él, aquellos que tenemos que hacernos como niños, porque Jesús dijo que si no nos hacemos como niños no entraríamos. Vamos a aprender de lo que nos enseñan los maestros, los pastores, los evangelistas, profetas, apóstoles, cualquier persona que enseñe, que predique, que hable de parte de Dios. Es algo muy delicado, es una gran responsabilidad. De hecho, en el Nuevo Testamento dice, no sé si fue Pablo o Santiago, dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. ¿Por qué o cómo? ¿Por qué causa? Si lo hacemos mal, ¿verdad? Entonces llevamos doble culpa. Así que esto, mi hermano, es muy delicado. Y pues vamos a ver, no hagamos tropezar a ninguno de estos pequeños, ni a los niños, naturalmente hablando, ni a los niños en Cristo, que son los nuevos, los que están aprendiendo. Ok, pero otra vez hago la pregunta porque los agarré fríos, yo sé que los agarré fríos. Ahora sí, prepárese. ¿Cuántos quieren entrar en el reino de los cielos? ¿Sí? Por eso usted está aquí, porque usted quiere entrar. Yo quiero entrar, queremos entrar. De hecho, aquel hombre, ¿verdad?, llegó corriendo y le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Claro, todos queremos entrar, pero ¿cómo es que entramos? Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Ahora, ¿por qué Jesús aborda este tema? De el reino de los cielos y cómo entrar. Bueno, por una discusión que tenían los apóstoles. Venían, este pasaje es paralelo en otros evangelios de Marcos y de Lucas, y dice que ellos venían discutiendo quién sería el mayor, ¿verdad? En el reino de los cielos. Ellos vienen seguramente
hablando. Ellos querían saber quién sería mayor en el reino de los cielos. Y entonces seguramente vienen ahí los 12, todavía eran 12 en ese momento, y seguro decían: ¿quién será? ¿A quién le tocará más? ¿Quién estará en mejor posición? Y seguro alguno decía: Pedro, quizás Pedro por ser el mayor de todos. O tal vez otros decían: no, quizás es Judas porque tiene una mejor posición económica. O tal vez brinca otro por ahí y dice: pero yo sé mucha Biblia, ¿verdad? Y entonces, pero yo cuando estuve orando por aquel endemoniado, oiga, me salió gritando. Y esto pasó después de que ellos ya habían pasado esa experiencia de ir y orar y predicar, y que los demonios se les sujetaban, dice la Biblia. Entonces probablemente alguno ya se sentía así, ¿verdad? Muy salsa, dice Cantinflas, ¿verdad? Y entonces, seguro yo. De hecho, hasta Juan y Jacobo le pidieron, no sé si fue que le pidieron a la mamá o fue que la mamá se le ocurrió, fue a pedirle a Jesús que si estos dos hijos suyos se pudieran sentar, uno a la derecha y otro a la izquierda de él en su reino. Y entonces los otros discípulos se enojaron, dice la Biblia. Entonces seguro todo esa es la conversación de ellos: ¿a quién le tocará? ¿Quién será? ¿Será el que sabe más? Pero yo he llevado todo el proceso, dice. No, pero yo soy apóstol, ¿verdad? Y el apóstol es mayor. No sé cuál será lo que piensa, ¿verdad?, la gente de cuando llegue el reino de los cielos, cuando estén en su presencia, ¿en qué posición estará? ¿Cuál será el mayor? Era la inquietud de ellos. Pero Jesús, aprovechando que le traían niños para presentárselos y que los tocara y que los bendijera, porque ese es el contexto también, entonces aprovechó y mató como 3 pájaros de una pedrada. Y entonces, aparte de que bendecía a los niños, y luego dijo: no, venga, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. No se lo impidan, tráigalos. Y los tocaba, los bendecía. Entonces, como todo él lo sabe, sabía lo que venían discutiendo. Y entonces le dijo: venga acá, mis chiquitos, voy a explicarles algo. Tráiganme a un niño. Y entonces le dieron el niño, lo sentó en su regazo y les dijo: el que no se haga como uno de estos niños no entrará en el reino de los cielos. Y probablemente les recordará lo mismo que le tuvo que decir a los fariseos, que ellos erraban, que ellos cometían errores porque ignoraban las escrituras, ignoraban la enseñanza que él ya venía años de darla. Y que le tuvo que decir a los fariseos: cuando venga la resurrección serán como los ángeles, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ahora, ¿cómo son los ángeles? ¿Será que los ángeles se pelean por posiciones? ¿Será que los ángeles se creen unos más que otros? ¿O qué están haciendo los ángeles? Si pudiéramos volar nuestra imaginación y trasladarnos a la misma presencia de Dios en su reino, en el cielo, literal, espiritual y literal, ¿qué estarán haciendo los ángeles? Bueno, ¿qué nos enseña la Biblia que están haciendo los ángeles? Adorándolo todo el día, las 24 horas. No sé cómo se miden las horas allá en la presencia de Dios, pero dice que pasan adorándolo y le dicen: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Solo están adorándolo. Pero una cosa también, están esperando nada más que Dios les dé una orden. ¿Para qué? Para obedecer. Y si Él quiere mandar a Alejandro y lo manda a una misión especial, dichoso Alejandro. Pero puede ser que otro día le toque a Eladio, otro día le toque a Pedro, otro día le toque a Alex. Ellos están adorando y esperando nada más que Él les dé una orden para obedecer. Entonces allá no están peleando por posiciones, ni quién es más, ni quién es menos, sino están nada más adorando y esperando que Él les dé una orden para obedecer. Entonces probablemente esta es la plática que tiene el Señor con sus 12 y les dice: vea, no se trata de quién es más usado, quién tiene un rango mayor, quién está en una posición de más renombre, sino que se trata de entrar.
porque les recuerda que cuando los envió de dos en dos y se les sujetaban los demonios y venían todos felices, recuerdan que yo les dije, no se alegren porque se les sujetan los demonios. Alégrense en ¿por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Ok? ¿Ves? Ellos venían contentos. Vio cómo se sujetó, vio cómo se sanó ese enfermo, vio cómo se le quitó la lepra, vio cómo se levantó ese paralítico. Venían ellos, óigame, tremendo estuvo ese culto ese día. Y venían felices y vienen a darle los testimonios a Jesús. Y Jesús les dijo, tranquilos, no se alegren por eso. Eso es parte del viaje. Alégrense porque su nombre, diga mi nombre. Estoy hablando del suyo. Diga mi nombre. Usted tiene que creer que su nombre está escrito. Ahora, si Jesucristo es su Señor, ¿verdad? Si Jesucristo no es su Señor, pues le entiendo su duda. Pero alégrese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces esto se trata de entrar. Ahora, o entonces, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Esa es la pregunta del millón y es la que vamos a tratar de contestar hoy. Entonces les dije, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Aquí lo leímos. Vamos al versículo 3. Vaya conmigo al versículo 3 de Mateo 18, dice Mateo 18, versículo 3, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Debo volverme y hacerme como un niño. Ahí dice dos cosas, ¿verdad? Dos acciones. Debo volverme y hacerme como un niño. Así es como puedo entrar. ¿Qué es volverse? Lo primero. ¿Qué es volverse? Volverse es arrepentirse, es convertirse. Porque este pasaje es hermano gemelo de aquel que está en Juan capítulo 3, donde el Señor le contesta a Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Y ese nuevo nacimiento no es algo que yo provoco, no es algo que yo puedo hacer, no es algo que depende de mí. Dice en San Juan capítulo 1 versículo 12 y 13 que esto no es de voluntad de hombre, ni de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. Los que nacen del Espíritu, los que nacen de nuevo, nacen del Espíritu. Entonces es una obra de Dios y esa obra se llama conversión y viene a través del arrepentimiento. Es lo primero que necesito yo para entrar en el reino de los cielos. Entonces yo tengo que arrepentirme, tengo que reconocer mi pecado o mis pecados o mi falla o mi necesidad o mi impotencia, que no puedo más, yo no puedo cambiar, yo no puedo servirte, no puedo adorarte siquiera, no puedo obedecerte, Señor, siquiera con mis fuerzas. Es más, quiero hacerlo muchas veces y no lo hago. Hago lo contrario, te desobedezco, Señor. No puedo en mi voluntad, en mis fuerzas, yo no puedo, Señor. Cuando usted reconoce y le confiesa al Señor y le pide ayuda, entonces puede ser que venga el Espíritu Santo y lo salve y lo haga nacer de nuevo. Y siembre la semilla de su espíritu. Venga y engendre, como hemos visto en estos días. Y ponga su espíritu en usted y empieza a nacer. Y usted ya luego empieza a concebir esa semilla de Dios. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos es volverme a Dios. Si no os volvéis, o sea, si no se arrepiente, si no reconoce, si no se rinde, si no le pide ayuda, si no le pide auxilio al Señor, si no levanta su mirada como hizo Nabucodonosor, si no reconoce su pecado, no va a poder entrar en el reino de los cielos. Porque usted necesita eso para experimentar la conversión, que es una obra de Dios.
si no os volvéis y se hacen como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es hacerse como un niño, pastor? Ahí lo explicó él en el versículo 4. Vaya conmigo al versículo 4. Dice el versículo 4: así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Que venían preguntándose a los discípulos cuál era la discusión, cuál era la plática, cuál era la charla, que se venían diciendo: ¿quién será el mayor? ¿Y quién será el mayor? ¿Será Pedro? ¿Será Juan? ¿Será Jacobo? ¿Será Tomás? ¿Será aquel que viene de una familia más acomodada? ¿Será aquel que sabe mucha Biblia? ¿Será aquel que tiene muchos años de ser cristiano? Porque a veces pensamos que por estar años metidos en una iglesia, ya me pensioné, yo estoy jubilado, yo solo estoy esperando que el Señor venga y me lleve. Ajá. Pregunta: ¿y usted es como un niño? ¿Será usted como un niño? ¿Será ya le dieron carné del cielo o algo así? Ciudadano, no ciudadano de oro, sino ciudadano del cielo. ¿Ya le dieron su carné, que está tan seguro? Y más bien está ensoberbecido en su propia opinión y ya ni se mueve, está solo engordando, 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 y no está como los ángeles de Dios adorándolo y esperando que Él dé una orden para obedecer. O eres como un niño. ¿Cómo es como un niño? Lo vimos en el 4: cualquiera que se humille como este niño. Entonces, ahora, si usted sigue el contexto de la respuesta y de la discusión y lo que el Señor les está enseñando, cuando les está diciendo que tienen que humillarse, dice: porque cualquiera que quiere ser primero debe ser postrero, y cualquiera que quiere ser grande debe servir a todos. Así dice: debe servir a todos sus hermanos. O sea, ya no solo a Dios. ¿Y usted recuerda lo que significa la palabra servidor o siervo? ¿Sí recuerda lo que dice en el original? ¿Qué significa la palabra siervo en original? Esclavo. Y entonces usted sigue leyendo ahí, dice: tiene que hacerse servidor de todos. Si alguno quiere ser grande, tiene que hacerse servidor de todos. Y entonces usted dice: ay, pastor, así no me gusta. No, yo quiero que me sirvan. Mi hermano, usted vaya para atrás, vaya de último en la fila. Porque el que quiere ser primero será postrero. Pero el que es postrero, porque se humilla, porque sirve a todos los demás, venga, tráigame a este para acá, porque entendió de qué se trata el reino de los cielos. Se trata de humillarse, se trata de servir a sus hermanos, de ser un servidor. Porque eso lo enseñó él con el mismo ejemplo, Jesús. Yo no vine para ser servido, vine para servir, dijo Jesús. Entonces, hacerse como un niño significa humillarse. Y usted puede leer y estudiar todo eso, ese contexto en su casa. Mientras tanto, yo quiero hacer otra pregunta: ¿cómo es un niño? Para poder entender más este asunto que estamos dilucidando hoy. ¿Cómo es un niño? Bueno, podemos verlo en lo natural, porque precisamente Dios nos deja todos los cuadros naturales para darnos una enseñanza espiritual. Entonces podemos analizarlo naturalmente. ¿Cómo es un niño naturalmente? Podemos ver algunas características y si usted quiere las anota. Un niño es inocente, es de lo primero, ¿verdad? Que podemos decir. Un niño es inocente, todo lo cree. Y podríamos, naturalmente hablando, casi que asegurar que aquí hay pocos niños, ¿verdad? Porque no veo así caras como muy inocentes. La más inocente que veo está por allá, por donde mi hermano Paul. Ya algunas caras ya usted la ve y ya se le siente la maña. Ya usted dice: no, este ya es jugado. Entonces, una característica de un niño
es su inocencia, que ya lo hemos hablado en otras enseñanzas con respecto a la historia de Adán y Eva. ¿Cómo fue la vida de Adán y Eva antes de pecar? Una vida de inocencia, que eso habla de mi primera etapa en la vida, o sea, la de mi niñez. ¿Y cómo dice la Biblia que andaban ellos antes de pecar? Dice que andaban desnudos, y agrega, y no se avergonzaban. Pero cuando pecaron, vieron que estaban desnudos. ¿Y por qué? ¿Cómo se dieron cuenta? Se avergonzaron. Y entonces lo primero que dijo Dios es: ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Quiere decir que perdieron su inocencia. Ojo, pongan mucha atención, porque cada característica es importante. Quiere decir que perdieron su inocencia, ya no son inocentes, o sea, ya no son como niños. Y mi reino, para estar en mi reino, tienen que ser como niños. Y ustedes perdieron su inocencia el día que pecaron. Por eso es tan grave el pecado, mi hermano. Jóvenes, por eso es tan grave el pecado. Porque el pecado te quita la inocencia, te saca del reino de Dios. Y luego, no sé cómo va a entrar otra vez. Necesitas un Salvador. Necesitamos un Salvador. Los más adultos ya sabemos más al respecto de lo que estoy hablando. Entonces, mi hermano, eso es lo que hace el pecado. Me quita la inocencia, me saca del reino. ¿Qué hicieron con ellos, con Adán y Eva, una vez que pecaron? Los sacaron de la presencia de Dios. ¿Ok? Y ahora necesitan otra vez entrar. ¿Y cómo dice Jesús que hay que hacer para poder entrar? Hacerse como un niño. Eso sí, tiene que arrepentirse, ¿verdad? Primero, tiene que arrepentirse, porque algunos quieren entrar por la ventana sin arrepentirse. Ahora, cuando decimos que un niño es inocente, es porque todo lo cree. Todo lo cree. Usted le dice cualquier cosa, cómo nacen los niños, meta los dedos aquí, verá qué lindo se siente, le dice. Y cuando el niño lo cree y mete el dedo ahí, toca los cables y se electrocuta. Entonces usted, dice Jesús, es mejor que se amarre una piedra de molino y la tire al fondo del mar. Por malvado, para no decirle otra palabra que se merece. ¿Ves? Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor se hubiera amarrado una piedra y la tira al fondo del mar. Porque un niño todo lo cree. Yo les conté una anécdota hace unos días, unos meses, no sé si un año, 2 años, no recuerdo, que compartió un conferencista muy famoso, y yo se las voy a compartir hoy a ustedes, acerca de la inocencia de los niños. Todo lo creen, ellos son tan inocentes. Por eso es que el Señor los protege tanto. Y esta historia cuenta de una niña que quiere saber cómo nacen los bebés. Pero ella dice: ¿cómo nací yo? ¿O cómo nacen los bebés? Y llega y le pregunta a su papá: papá, ¿cómo nací yo? Porque ella quería saber cómo nacen los bebés. Papá, ¿cómo nací yo? Le dice. Está el padre leyendo su periódico. ¿Cómo fue que nací yo? Y entonces el papá le dio la respuesta más sabia de todos los hombres, ¿verdad? Pregúntele a su mamá. Listo, ya. Se fue la niña y está la mamá en la cocina haciendo el almuerzo. Mamá, ¿cómo nací yo? Y entonces la mamá se rasca la cabeza, ¿verdad? Porque dice: ¿ahora qué? O sea, ya se puso serio esto. Ya sé, hija mía, vea, un día tu papá y yo queríamos tener una hija. Entonces yo salí al campo y corté una flor muy linda, y entonces la traje y la puse ahí en el mueblecito de la cama. Y entonces tu papá y yo dijimos: qué lindo tener una niña. La pusimos ahí, deseamos con todo el corazón tenerte. Y esa florecita linda que pusimos a la orilla de la cama, luego al otro día estabas tú.
Y así, en serio, se fue tranquila porque ella es inocente, le cree a su mamá y se fue feliz. Y entonces un día la niña quería tener una bebé. Y entonces se fue y cortó una linda flor del campo y se la llevó al mueblecito a la orilla de la cama de su cuarto y lo puso porque ella quería también tener una bebé. De ahí si era tan fácil la cosa, ¿verdad? Ella anheló tener también una bebé y puso la florcita en el mueblecito de la cama. Deseó tener una bebé y se durmió. Pero en la noche entró viento por la ventana y sopló y se llevó la florcita. Cayó detrás del mueble. Y en su lugar había subido por el mueble una cucaracha. Y cuando amaneció la niña fue a ver a su bebé y vio a la cucaracha. Y se quedó así viéndola. Y dice: cucarachita, eres horrible, pero eres mi hija, te cuidaré toda la vida. Y se fue con la cucarachita. De ahí para adelante no sé más qué pasó con la cucaracha, qué pasó con la niña. Ahora el problema es quién le quita esa cucaracha ahora a esa niña, porque ella cree que es su hija. Así es la inocencia de un niño. Todo lo cree. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Tienen que hacerse como un niño, o sea, crea. Porque para el que cree, todo le es posible. Porque ya ahora estamos hablando de lo espiritual. Si el Señor dice que Él te va a llevar para cosas grandes, usted dice amén. Si el Señor dice que te va a hacer un líder de multitudes, usted dice amén, porque Él no miente. O sea, Él quiere que usted crea como un niño, porque Él no lo va a engañar, Él no le va a mentir, porque Dios no miente. Así que si Dios le ha dicho algo a usted, Él lo va a cumplir. Si Dios le ha prometido algo a usted, usted lo va a cumplir. Si Dios dice algo en su palabra, así es, porque Dios no miente. Él quiere que nosotros le creamos como un niño. Ahora, podemos ver otras características de los niños. Un niño es curioso, ¿verdad? Todo lo preguntan. Empieza a crecer y bueno, esta niña preguntó cómo nacían los bebés. Y papá, ¿y cómo es casarse? ¿O cómo es trabajar? ¿O cómo, de dónde viene la plata? A veces mi mamá me decía: ¿usted qué cree? ¿Que la plata sale del tubo? Me decía. Porque uno nada más cómpreme. No entiende nada, no sabe nada. Y los niños son curiosos, empiezan a ver por qué aquello es amarillo, por qué aquello es grande, por qué aquella es delgada, aquella no es tan delgada, etcétera. Todo lo preguntan. ¿Ok? Un niño es curioso, es preguntón, él quiere saber, él quiere aprender. Pero aquí viene más bien mi pregunta para usted: ¿hace cuánto que tú no preguntas? ¿Hace cuánto que tú no tienes inquietudes? ¿O es que ya crees que lo sabes todo? Ya usted es un líder graduado, maduro, ya usted ha crecido. Y entonces usted ya no necesita que le enseñen nada, que le expliquen nada. Es más, ya no pregunta. ¿Hace cuánto no le hace usted una pregunta a su líder, a su pastor? ¿Hace cuánto no preguntamos? A mí me gusta cuando me mandan una pregunta a veces en el WhatsApp y yo digo: tremendo, está estudiando la Biblia, está escudriñando, está buscando de Dios, está con sed, está aprendiendo, está buscando de Dios, se está volviendo a Dios. Si no os volvéis y se hacen como un niño, no entrarán en el reino de Dios. Entonces a mí me gusta cuando me hacen una pregunta de la Biblia o de alguna situación espiritual, y entonces lo primero que yo hago es felicitar a esa persona. Pero ¿hace cuánto que no preguntan? Casi tenemos que hacer como aquel personaje: pregúnteme. Porque no preguntan. Y si usted no pregunta, mi hermano,
puede ser que dejaste de ser niño. Ya no estás aprendiendo, ya no estás buscando, ya no estás escudriñando. Ya crees que todo lo sabes. Ay, sí, pastor, yo sé eso. Ay, pastor, otra vez, no, pues ya yo esa me la sé. Me la sé, pero la vuelve a hacer. Entonces, quiere decir que no la sabes todavía. No has aprendido lo que tienes que aprender. Bueno, un niño es curioso, mi hermano. Tenemos que hacernos como niños. Querer aprender, seguir aprendiendo, seguir recibiendo, pregúntele a su líder, pregúntele a su pastor. Pero ya sabes, si no me pregunta, ya sé por qué. Ya no eres un niño, ya te crees un adulto. Un niño, otra característica es que los niños son amigables. Todas estas características son importantes porque tienen que ver también con lo espiritual. Un niño es amigable, hace amigos muy rápido. Nosotros los adultos tenemos que vernos como 5 veces ya para tenernos un poquito de confianza. El niño no, los ponen ahí a los dos juntos y ya están jugando al rato. Una vez mi nieto, estábamos en un restaurante de esos que tienen esos juegos ahí y lo mandamos ahí a jugar y él estaba feliz jugando con todos. Según él, estaban jugando con él. Se reía y volvía a ver a todos. Según él, era con él la cosa. Todo feliz. Entonces, ustedes han visto a un niño, usted los pone ahí dos juntos, ni se han visto nunca y al ratito están jugando. Son amigables y no son maliciosos o calculadores como nosotros los adultos. Nos presentan, nos saludan, sí. Primero hay que romper el hielo, ¿verdad? Y luego, nos aprendemos el nombre y luego otro día nos vemos. ¿Me va a pedir un favor? Sí, pero espérese, sí, ¿cuándo? ¿Por qué? No tengo, no puedo, no sé. Y que se me está acercando mucho, está agarrando mucha confianza. Nosotros ponemos un límite y tiene que pasar mucho tiempo para hacernos amigos. Somos calculadores, somos mal pensados, somos maliciosos, estamos a la defensiva. Un niño no, porque volvemos atrás, es inocente, todo lo cree. Entonces no, él es amigable, 100%. Ahora, otra parte importante, otra característica de un niño es que no es rencoroso. Los niños no son rencorosos. Si volvemos a poner el ejemplo de los dos niños que están ahí jugando, uno le da con el carro por la cabeza al otro, se pone a llorar, la mamá viene, lo levanta, le soba la cabeza un ratito y después a las 2 horas, ¿qué están haciendo? Jugando otra vez juntos. Otra vez juntos. No guardan rencor, perdonan muy rápido los niños. ¿Sí han visto eso o solo yo? Perdonan muy rápido. Ellos no guardan nada en su corazón está limpio. Pero nosotros los adultos, o sea, eso para que usted vea que necesitamos hacernos como un niño. O sea, usted tiene que decir, no, soy demasiado adulto, malicioso, mal pensado, calculador, rencoroso, creo que lo sé todo. Inocencia, no, ¿qué es eso? Inocencia. Y yo me las sé todas. ¿Veo? Entonces, somos demasiado adultos, ¿verdad? Ahora, sobre todo, 2 características más. Ya le dije 4, pero sobre todo estas 2 son muy importantes. Un niño es humilde. Un niño es humilde. Él no se cree más que nadie, pero estas 2 las vamos a ver más adelante, que son de las más importantes. Es humilde. Y ojo con esta, porque esta está buenísima, la última que le voy a decir. Tal vez hay más, pero estas son las que quiero que hablemos hoy. Es humilde, no cabe duda, por eso Jesús lo pone como un ejemplo. Pero sobre todo, un niño tiene mucho tiempo. Un niño tiene mucho tiempo. Usted ve al niño viendo el reloj.
Usted ve al niño estresado, que ya va a anochecer, ya va a pasar el bus. Un niño juega horas de horas. Uno es el que tiene que estar pendiente y traerlo. Un niño usted le dice, Tito, vamos a hacer un mandado. Sí, ya se alista, listo. ¿Y a qué hora tiene que regresar él? Él se va. A veces hasta lo trae uno dormido. Un niño tiene mucho tiempo, pero le dije que esto lo vamos a dejar para el final. Vamos a un ejemplo de la Biblia. Vaya conmigo a Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Vamos a ver una historia en la Biblia. En el versículo 1 de Josué 6. Dice así, Josué capítulo 6. Y esto lo vamos a ver en 3 partes. Vamos a leer desde el versículo 1 al 20, pero en 3 bloques. Josué 6, 1, y este lo vamos a leer hasta el 5. Dice Josué 6, 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ponga atención. Mas Jehová dijo a Josué, todos conocen a Josué, ¿verdad? Asumo que ustedes leen la Biblia, que fueron a escuela dominical, etcétera, etcétera. Entonces Josué, que era el sucesor de Moisés, le dijo Jehová a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Yo he entregado, ¿ok? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dios le está diciendo a Josué lo que va a pasar. Y después de que griten, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Recuerde eso. Dice entonces, termino, que cuando grita el pueblo, dice, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Entonces, vamos a parar acá. Dios habla con Josué. Aquí vamos a ver si usted es como un Josué o usted es como un fariseo, yo no sé cómo compararlo, o un incrédulo o un adulto. Dios le está diciendo a Josué, yo te voy a entregar, es más, ya te he entregado a Jericó, pero espérese, para que ya lo veas, tienes que hacer esto. Entonces le dice Dios a Josué, ustedes van a rodear la ciudad, van a darle vueltas, tocando los sacerdotes la bocina, calladitos. Al final, en la última vuelta, gritarán, y después de que griten, el muro caerá y ustedes entrarán. Y Josué, ajá, y existen los unicornios y hay culebras con patas, y Santa Claus entrega todos los regalos en una sola noche a todos los niños del mundo. Ese si fuera nosotros que no creemos, dice, ajá, o sea, yo grito y se cae. Eso haríamos seguro alguno de nosotros con una palabra de Dios, dudando de la palabra de Dios. Yo te lo voy a entregar, y usted lo hace así, 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 y los muros caen. Ahora, Josué ya tenía, por lo menos cronológicamente ahí en la Biblia, 40 años de servirle a Dios.
Yo no sé si alguno de acá tiene 40 años de ser cristiano. Ya con 40 años uno se cree que es el Papa uno, ¿verdad? No, hombre, ya yo me sé toda la Biblia, me sé, todo me lo sé. Pastor, usted me va a enseñar a mí, pastor, si yo tengo 40 años de ser cristiano. No, si uno se ha topado con gente que uno óigame, le lee la Biblia y lo está ahí y dice, ay, no, pero ¿cómo si nos han enseñado tantos años esto, nos han enseñado tanta esta doctrina y tanta esta enseñanza, pero ¿cómo? Y mi hermano, no lo está viendo ahí. No, es que porque yo vengo de tal denominación y de tal iglesia óigame, ¿y sabe quién era mi pastor? No quieren humillarse, están cuestionando la palabra de Dios. Y si Dios quiere, si fuera nuevo, porque aquí no hay nada nuevo, pero si fuera algo nuevo que Dios quiere traer a tu vida y lo quiere hacer así, ¿qué? ¿Quién es usted para decirle a Dios cómo hacer las cosas? Si Dios dice que dándole vueltas se cae dándole vueltas. Pero usted dice, no, espérese, Señor, vea, esos muros son muy gruesos, Señor, porque ahí dice que hasta un carro y hasta hay casas construidas sobre ese muro. Entonces, vea, yo no grito tan fuerte, Señor. Déjeme ayunar, Señor, para ver. Como dijo una vez un profeta, un hombre ahí que Dios le dio una palabra, dice. Yo lo vi por internet, yo no sé. Yo lo vi en internet. Un hombre dice que Dios le dio una palabra. Y dice, oh, Dios me dio esa palabra. Pero yo dije, voy a ir a consultar esto con el siervo Gigi, porque ese es un gran siervo de Dios, dice. A ver, esta palabra, dice. Entonces va a consultarle el siervo Gigi de una palabra que Dios le dio. ¿Quién es Gigi para probar o desaprobar una palabra de Dios? Es que nosotros dependemos de hombres y nos dejamos guiar por hombres, idolatramos hombres. Y aun cuando el Dios mismo nos está hablando, el mismo Dios nos está hablando, dudamos. Y entonces vamos donde lo que nos diga un hombre. Pero Josué no, a pesar de que tenía 40 años de servirle a Dios y su líder era Moisés. Pero después de 40 años y peleó guerras, era un hombre de guerra, destruyó a Amalek a filo de espada. O sea, Josué era un líder poderoso. Tal es así que Dios lo dejó al frente. Y entonces ya ahora lo deja en lugar de Moisés. Pero Josué no dijo, muchachos, ahora yo estoy a cargo, ¿verdad? Ahora sí se puso buena la cosa. Yo los voy a meter. Entonces déjeme ver, déjeme pensar. No. Él no se creyó nada. Él se humilló como un niño porque Dios le dijo, te voy a decir cómo vas a entrar. Así. ¿Y sabe qué hizo Josué? Vaya conmigo al versículo 6. Seguimos leyendo. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuernos de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Amén. Esta es la segunda parte. En la primera parte te voy a decir lo que hizo Josué para los que toman nota. En la primera parte Josué creyó. ¿Por qué? Porque no dudó nada, no le contradijo a Dios nada, no puso nada en tela de duda, escuchó atentamente y creyó en su corazón. Y una vez que creyó,
fue a decirle a estos hombres lo que había que hacer, así como lo acabamos de leer. Le dijo, vea, vamos ahora sí, empiecen a dar vueltas porque Dios dijo esto y va a pasar esto y Dios está con nosotros. Es más, no hable nadie, porque es capaz que hablan algo que Dios no ha dicho. Calladitos, cuando yo les diga, abren la boca. Josué cuidó la palabra de Dios, la que él le dio, y él la creyó y dijo, así va a ser. Dios va a derribar estos muros de acuerdo a su palabra. Como dijo Pedro, en tu palabra la echaré. Es por la palabra de Dios que suceden las cosas. No es porque yo lo haga lindo, porque yo lo haga bien, porque yo lo haga maravilloso. Es porque la palabra de Dios así lo dijo. Entonces, en la segunda parte podemos ver que Josué obedeció. En la primera que hizo, creyó. Y en la segunda, obedeció. Porque ¿qué es lo que hace un niño? Todo lo cree. Pero ¿qué hace también el niño cuando usted le dice algo que haga? El niño obedece. El niño obedece. Yo le dije a mi esposa un día de estos que me fui a jugar bola con mis nietos y les digo yo, vea, espérese un momento, lo primero que vamos a hacer, le dije yo, para que ustedes vean cómo son los niños, lo primero que vamos a hacer es, venga, espérese, y vamos a jugar bola, pero le dije, vea, no, lo primero que vamos a hacer es darle 2 vueltas caminando a la plaza. ¿Y sabe qué hicieron mis nietos? Le dieron 2 vueltas caminando a la plaza. No me dijeron nada, no se quejaron, no se rebelaron, no cuestionaron, no me dijeron, pero apreciado abuelo, ¿eso como para qué sirve? ¿No? Un adulto, no, a lo que vinimos, venga, mejenga. O usted puede poner a unos viejos, dice, muchachos, primero él en 3 vueltitas a la plaza. No, hombre, a lo que vinimos. Los puse a dar 2 vueltitas caminando y le dieron las 2 vueltas. Porque un niño cree y obedece. Eso fue lo que hizo Josué. Creyó y obedeció. Porque es lo que hace un niño. Y ahí es donde tenemos que aprovecharlos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino. O sea, cuando están niños que tenemos que aprovechar, enseñarles, instruirlos, educarlos, porque ahí es donde obedecen. Una vez que pierdan su inocencia, no sé por qué me da por ver para allá. Una vez que pierdan su inocencia, ya, papi, ya no quieren hacer caso. Papi, pero ¿por qué? Ya hay que darles explicaciones. En cambio a mí me decía mi mamá, porque yo digo. Ah, bueno, pues así está bien. Eso sí se me ocurría un día decirle por qué, ¿verdad? Pero mi mamá nada más decía y yo iba. ¿Ves? Y mejor ni les cuento de mi niñez. Pero el niño cree y obedece. El niño. Por eso, cuando usted no obedezca, ya les dije al inicio, ya usted puede ir dándose cuenta como qué es lo que está pasando. Has dejado de ser niño. Ya no le voy a decir has dejado tu primer amor, aunque puede ser sinónimos. Has dejado de ser niño. Porque Dios le dijo a Adán y Eva, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Comieron del árbol, ¿verdad? ¿Quién les dijo? Perdieron su inocencia. Entonces Josué no cuestionó nada, creyó la palabra que Dios le dijo y obedeció. Ahora sigamos leyendo en el versículo 11. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, diga conmigo de mañana. Ahorita lo volvemos a ver esa palabra. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas.
y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron, ¿a qué hora? Se levantaron al despuntar el alba. ¿Eso cuándo es? En la pura mañana. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera durante 6 días. 15. El 15 dice: al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, o sea, de madrugada, muy de mañana, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, conforme a la palabra de Dios. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Versículo 20, y aquí terminamos. Ponga atención. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Gritó, conforme a la palabra de Dios. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y qué pasó? Y el muro se derrumbó. ¿Qué dijo Dios que iba a pasar cuando ellos gritaran? Que el muro caerá. ¿Y qué pasó? Cayó. ¿Cuándo? Cuando ellos gritaron, después de darle una vuelta durante 6 días y siete vueltas el séptimo día. Obedecieron, primero, creyeron, obedecieron, y el muro cayó. Pero espérese, no termina, dice ahí, dice el pueblo, luego dice, desde el inicio voy otra vez. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, ¿cómo? Cada uno derecho hacia adelante. ¿Se le parece eso algo? Como Dios le dijo que iban a entrar, y la tomaron. ¿Qué me dice esta tercera parte? ¿Qué pasó aquí? Entonces el pueblo entró. Las 3 partes: creyó, obedeció y entró. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Cuando nos hagamos como a un niño, cuando le creamos a Dios y cuando obedezcamos a Dios, van a suceder las cosas conforme a la palabra que Él nos ha dado. No es inventando, no es que yo sé mucho, no es que tengo muchos años de ser cristiano, no es por mi posición, no es porque voy subiendo de rango. Mi hermano, el cristiano más nuevo de los que está aquí, no sé quién es, el cristiano más nuevito de los que están acá, es igual que el cristiano más viejo de los que están acá. La ovejita más humilde de las que estén acá es igual que el líder o el siervo o el pastor o más siervo de los que estén acá. No hay nadie más, no hay nadie menos. Lo único que necesitamos todos es creer y obedecer para entrar en el reino de Dios. Y así sucederá conforme a la palabra de Dios. Cuando Dios dé una palabra, créala, pero no solo créala, obedézcala, y usted tendrá lo que Dios le ha dado. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, no le dijo Jesús a Marta: Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres
verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Es lo mismo que decir entrar al reino de los cielos, porque la Biblia solo habla de una cosa, todo habla de lo mismo, todo se refiere a lo mismo. Es como decir entrar al reino de los cielos es lo mismo que ver la gloria de Dios, porque ¿cuál gloria de Dios quiere ver usted? Quiero ver algo tremendo hoy y mañana estar en derrota. No, eso no sirve para nada. Yo quiero entrar en el reino, permanecer en el reino, estar en el reino, experimentar el reino de Dios. Y Jesús le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y es una de las cosas que tenemos que hacer, creerle. Porque yo no sé qué es lo que ha pasado últimamente, que ya no creemos a la palabra de Dios, o a las palabras de Dios, o a la escritura, o a las promesas de Dios. Cuando Dios dice que si creemos, para el que cree, todo le es posible. ¿Y habrá una cosa imposible para Dios? Entonces, ¿por qué dudamos que Dios me va a sacar de esa situación? Que Dios me va a sanar de esa enfermedad, que Dios me va a ayudar en ese problema, que Dios va a restaurar mi familia, que Dios va a transformar a mis hijos, que Dios va a salvar mi matrimonio. No sé qué es lo que tú necesitas, pero no hay nada imposible para Dios. Y para el que cree, todo le es posible. Porque dice la Biblia que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero es que hay un detalle importante en Abraham, igual que lo que sucedió con Josué. Vaya conmigo a Génesis capítulo 22. En Génesis capítulo 22, en el versículo 1, y leemos esos 3 versículos, que Abraham es uno de esos grandes héroes de la fe. Porque también, al yo decir que la Biblia habla de lo mismo, de lo que estamos hablando hoy es de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no puede entrar al reino de los cielos. Y fe es creer y obedecer. Vea lo que dice Génesis 22, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Yo no sé si Dios le está pidiendo a usted que deje algo, que renuncie a algo, que le dé la espalda a algo para venir en pos de él. Dice: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 3 dice: y Abraham se levantó como. Se parece a algo, ¿verdad? Eso ya lo hemos escuchado, ¿verdad? Esa frase. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Por eso Abraham es Abraham. Pregunta: ¿usted cree como que Abraham haya entrado al reino de los cielos? ¿Y por qué? Porque se hizo como un niño, porque no cuestionó a Dios, porque le creyó a Dios, porque obedeció a Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 11 que por la fe Abraham obedeció a Dios y salió de Ur de los Caldeos a la tierra que no sabía dónde era. Y todavía Dios, después de que ya lo había obedecido, saliendo, obedeciéndolo y saliendo y dejando: deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y sígueme, yo te llevaré a una tierra mejor, te haré padre de multitudes. Y él se fue sin saber a dónde iba, pero todavía en el camino, dice el Señor: todavía falta, lo voy a probar. Abraham, dame tu hijo, porque te veo que lo amas mucho.
No, ahí no se ve que Abraham lo piense. Más bien dice, y se levantó muy de mañana, cortó la leña y se fue e hizo lo que Dios le dijo. Y entonces aquí, si usted sigue leyendo, dice, ahora sí te bendeciré. Porque le creyó, porque le obedeció, porque no lo cuestionó, porque en su inocencia dice que creyó que si lo mataba, Dios lo levantaba de los muertos. Dice, yo no sé, Dios hará algo. Pero ¿hace cuánto no escuchamos esas frases, verdad? Dios hará algo. Paz, Dios hará algo. Lo que nos leyeron ahora, por nada estáis afanosos, Dios hará, Dios hará. Dios hará, no se preocupe, Dios hará algo. ¿Hace cuánto no le dices a tus hijos, tranquilo hijo, Dios hará algo? ¿Hace cuánto no le dices a tu esposa, amor, tranquila, Dios hará algo? Y usted espera y usted cree y usted dice, Señor, haz algo y yo sé que tú vas a hacer algo. Y usted cree que Dios hará algo. Porque usted sabe quién es Dios y usted se vuelve como un niño, le cree y le obedece. Y entonces verás la gloria de Dios. Como le sucedió a Abraham, como le sucedió a Noé. Dice que por la fe Noé construyó el arca en que se salvaría su familia. ¿Usted cree que fue fácil para Noé? Decirle, Noé, deja tu empresa. Yo no sé a qué se dedicaba Noé. Seguro era hipnotizador de animales, ¿verdad? Porque para meter animales de dos en el arca se ocupaba tener talento. Yo no sé, pero lo que sea que hacía Noé, tuvo que dejar de hacerlo. Noé, te tengo un trabajo, te tengo una misión. Deja de hacer lo que estás haciendo y empieza a construir un arca. Y es más, por aquello de que si te falta un poquito de motivación, te vas a salvar tú y tu familia. Y empezó Noé 120 años construyendo el arca. Obedeció, primero creyó, obedeció y vio la gloria de Dios. Sucedió como Dios dijo y se salvó su familia. Por la fe Noé construyó el arca y creyó de cosas que aún no se veían, dice. Mi hermano, para Dios no hay nada imposible. Si usted cree, es que pastor, es que ese caso, el caso mío, pastor, es que el caso mío es un hueso con hormigas, pastor. Entonces, ¿y Dios? ¿Y entonces usted en cuál Dios cree? Dejamos de creer, porque le dejamos a Dios las fáciles, pero las difíciles, no, pastor, espérese, sí, está bien, déjeme solo hacer ahí una llamadita, déjeme ir a tocar una puertita y si esa no es, está bien. Dejamos a Dios en último lugar. Eso es lo malo. Primero, ¿para qué nos gastamos como aquella mujer que había gastado todo? Vaya mejor y toque el manto del Señor. El del Señor, ¿verdad? No el del siervo del Señor. Porque solo el Señor tiene manto. Le pasó a Moisés. Dios llamó a Moisés también. Y el hombre era un principal en la potencia mundial que era Egipto. Era príncipe de Egipto. Era un hombre acomodado, con dinero, con educación, con fama. Era un guerrero. Y Dios le dice, Moisés, te necesito. Y hizo un par de movimientos Dios y lo mandó al desierto para formarlo, para enseñarle, para revelarse. Porque tal vez usted igual dice, es que estoy metido ahí, como dicen algunos, dice, estoy en un desierto, mi hermano, dichoso, dichoso, porque el Señor sabe para qué nos lleva a un desierto, para revelársenos, para hablarnos, para amarnos, para usarnos, para formarnos. Y regresó Moisés y dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y menospreció las riquezas de Egipto. Prefirió servirle a Dios. Y entonces Moisés está en la lista de aquellos que están en el reino de los cielos, porque le creyó a Dios, lo obedeció y entonces entró en el reino de los cielos. Termino entonces, mi hermano y mi hermana. ¿Estás listo para ser humilde y tener mucho tiempo?
O sea, volverte como un niño, porque ahora sí, recuerda que les dije que hay dos características muy importantes de los niños. Son humildes. Son humildes. ¿Qué es ser humilde? Considerarse pequeño, no más que nadie, no mejor que nadie. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se llamaba Pablo. ¿Sabe cómo se llamaba el apóstol Pablo? Se llamaba Saulo. Que hasta que el Señor se le apareció, incluso no inmediatamente, sino cuando ya Dios lo llamó para que le sirviera y fue tomado por digno, dice: yo que soy menos que todos los apóstoles, soy el más pequeño, Dios me tuvo por digno y lo llamó allá en Hechos capítulo 13, donde dice: y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Señor lo llamaba Saulo, pero él prefirió llamarse Pablo, porque ¿sabe qué significa Pablo? Significa humilde, pequeño. ¿Sabe qué significa Saulo? Escogido de Dios, o puesto por Dios, o llamado por Dios. Claro, Dios lo llamó, por eso el Señor no tiene temor en decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y luego le dice a los profetas: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Señor lo está llamando, pero él prefirió presentarse como Pablo, porque yo no soy digno, dice. Yo perseguía a la iglesia, encarcelé a unos, consentí en la muerte de otros. No. Y él quería verse a sí mismo y considerarse pequeño, humilde. Si usted lee todas las cartas del apóstol Pablo, él era un hombre que precisamente se humillaba. Y él decía: yo estoy dispuesto a dar mi vida por él, lo que sea. Ahora, le decía: ¿estás listo para ser humilde? Para considerarte pequeño, para humillarte, para no creerte más, para siempre más bien mantener un perfil bajo, para no querer sobresalir, para no querer ser el alma de la fiesta. Es que a veces queremos, ¿verdad?, sobresalir y que me tomen en cuenta y que me oigan y que me vean. No, mi hermano, eso no es lo que Dios quiere que usted quiera. Puede ser que Dios lo ponga, pero es Él el que te pone, no es usted el que ande buscando. Usted quiera ser pequeño, humilde, humíllese, considérese pequeño. O también está listo para quedarte callado. Eso es ser humilde. Ser humilde es considerarse pequeño, pero también es quedarse callado cuando te están llamando la atención, cuando te están disciplinando, cuando te están regañando, cuando tu papá, cuando tu jefe, cuando tu líder, cuando tu pastor, cuando tu autoridad te está llamando la atención. ¿Puedes quedarte callado? O sea, ¿estás listo a no querer pelear, tener la razón, o a no murmurar, o a no defenderte y perdonar? Y digo estas juntas porque Jesús dio el ejemplo de eso. Jesús fue el que nos dio el ejemplo de quedarse callado. Dice que enmudeció y no abrió su boca. No murmuró, no dijo nada entre dientes. No se defendió cuando lo atraparon. Le dijo: Pedro, tranquilo, yo podría defenderme, pero no quiero. Yo vine a servir y a perdonar. No guardar rencor, porque los niños no guardan rencor. Mi hermano, ya perdone, deje. Suelte eso, libérese, porque si no, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no, te vuelves como un niño, y un niño perdona el mismo día, perdona al niño. Así lo hizo Jesús. Lo estaban clavando y le decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo no me voy a ir con una raíz de amargura para la otra vida, dice Jesús. No, perdónalos, Padre. ¿Estás listo para ser humilde, para humillarte? ¿O estás listo para tener mucho tiempo para Dios?
Porque ya dijimos, un niño no es dueño de su tiempo. Los papás lo llevan, lo traen, lo mandan, si quieren le dice, se me queda 2 horas ahí en el cuarto. ¿Qué le queda al niño? Quedarse 2 horas. ¿Por qué? Al cabo que tengo mucho tiempo. Pero un adulto, pastor, disculpe, falta mucho, pastor. Es que me están esperando en casa. Hermano, sí, lo dejo. Es que tengo una reunión, es que tengo una cita, es que tengo una diligencia, es que tengo... Y así, yo sé que usted se ha dado cuenta de esto porque muchas personas de las que hemos invitado, la mitad, por lo menos la mitad de los que hemos invitado, ¿cuál es la excusa que nos ponen? No tengo tiempo. ¿Sabe qué me dijo una persona? Que iba a hacer todo lo posible, que no es que no quiere, va a hacer todo lo posible, pero es que no tiene tiempo, tiene tanto trabajo, por eso no ha podido venir. Y le va a pasar como le dijo Jesús a los apóstoles, ni 1 hora han podido velar. A estas personas les va a decir, ni 2 horas puedes sacar un día a la semana. Señor, no puedo ir, Señor, pastor, no cuente conmigo, líder. Sí, no, vea, yo quiero. No es que no quiera, le dicen a uno. No es que no quiera, es que vieras que tengo el tiempo tan ajustado. Mi hermano, ¿cuál tiempo? Si el tiempo es de Dios, si ese tiempo que tienes para trabajar te lo está dando Dios, el trabajo te lo está dando, la vida, la salud, todo te lo está dando Dios. ¿Por qué le niegas a Dios tiempo? Bueno, si usted no tiene tiempo, mi hermano, para Dios, usted no es un niño, porque los niños tienen mucho tiempo, pero los adultos solo carreras, solo compromisos, trabajos, estudios, y termina un estudio, viene otro y una maestría, un doctorado, tantas cosas, licenciatura, yo no sé cómo se llaman esos. No tenemos tiempo. Entonces aquí hay un gran peligro, porque si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cuando usted vuelva a ponerle una excusa a Dios de que no tiene tiempo, entonces usted está diciendo, no soy como un niño y no voy a entrar en el reino de los cielos, porque no tengo tiempo. Pero los niños tienen mucho tiempo. ¿Y está listo usted, mi hermano, mi hermana, para tener mucho tiempo para Dios? Para volverte a Él de todo corazón, para escucharlo y obedecerlo, como hizo Josué, como hizo Abraham, como hizo Noé, como hizo Moisés y toda la fila de hombres y mujeres que están en esa lista. ¿Está listo para dejarte enseñar? Porque estoy en la parte de que los niños tienen mucho tiempo. Entonces, si usted tiene mucho tiempo, si se vuelve como un niño, va a tener mucho tiempo, se va a congregar, va a ir a célula, va a escudriñar las escrituras, va a orar, va a estar listo para cualquier actividad que te llame el Señor. Y también va a tener tiempo para dejarte enseñar por el maestro de Dios, el que te ponga en ese momento. Puede ser el líder, puede ser el pastor, puede ser el apóstol, puede ser un maestro que Dios te ponga para enseñarte, porque como eres un niño tienes que ser guiado. Pero cuidado, no corras tanto de que quieras crecer, porque si dejas de ser niño volviste al mismo problema. Entonces, estás listo para dejarte enseñar y practicar y practicar y practicar y practicar hasta entrar al reino de los cielos. Porque esto no es algo que se logra dentro de 1 mes, 1 año y 3 y ya estamos listos, ¿no? Tenemos que seguir dejándonos enseñar, siempre dejándonos ministrar, reconocer cuando nos están dando una palabra de Dios, atender cuando Dios nos convoca, cuando Dios nos llama, cuando Dios pide algo de nosotros. O su hijo le dice, cuando usted le dice, hijo, vamos el fin de semana para tal lugar.
Ay, papá, espérese, déjeme revisar mi agenda. ¿Ah? ¿Así le dice su hijo o su hija? No, uno nada más le dice a los hijos, este domingo vamos para tal lugar. Y el hijo va. El otro domingo no salimos. Y el hijo se queda. El otro domingo hacemos tal cosa. Y el hijo la hace. ¿Quién administra el tiempo de los niños? Los padres. Así que empecemos hoy arrepintiéndonos y confesando a Cristo como nuestro Señor. Y quizás empecemos nuestro camino hacia el reino de los cielos. Póngase de pie, por favor.